la situación en las Islas Baleares, que yo vengo a explicarles, es como la de la Comunidad Valenciana, pero un poquito peor. Porque, bueno, ya nos ha hablado del doble problema que ellos han tenido, que nosotros también tenemos, que es el de que no solo quieren imponernos el catalán, sino que además lo hacen sustituyendo a la lengua que siempre se ha hablado en Baleares, que es mallorquín, menorquín y vicenco. Ahora, casualmente, estos días tenemos en Baleares este tema en la portada de los periódicos. Bueno, Vox defiende la lengua balear y, bueno, y para ellos eso es como anatema, ¿no? Pero este debate entre catalán y mallorquín, podemos decir, venía desde el siglo XIX. Había una escuela mallorquinista, una catalanista, en fin. Con la llegada de la democracia, ya en 1979 hay un decreto de bilingüismo que decide llamar a la lengua catalana. Y de ahí no hemos salido. Entonces, por eso digo que estamos todavía peor. Porque al final lo que pedimos no es más que lo que tiene Valencia, ¿no? Que es darle el nombre a la lengua de la tierra, digamos. Bueno, vosotros en el estatuto tenéis el valenciano, ¿no? Luego, en el año 1983, pues tenemos el Estatuto de Autonomía de Baleares, que, pues, lógicamente mantiene la lengua catalana como propia de las Islas Baleares, así la llama, lengua propia, y la secular lengua mallorquina queda relegada a ser una de las modalidades insulares del catalán. El Estatuto establece que estas modalidades deben ser protegidas, pero evidentemente a lo largo de estos 40 años pues esa protección no se ha visto ni se ha notado y las modalidades se están perdiendo, sustituidas por el catalán estándar. Ni que decir tiene que los ejecutores de estas medidas son gobiernos populares que gobiernan desde la llegada de la democracia hasta el año 2000, podemos decir, hasta el 99. Ininterrumpidamente gobiernos populares y luego se alternan con el PSOE. El siguiente hito que tenemos es en 1986, llega la Ley de Normalización Lingüística. También, como ha mencionado Llanos, esto vemos que es un patrón, ¿no? Normalización lingüística, que destaca que, bueno, formamos parte del área lingüística catalana, las islas, y en la exposición de motivos es muy concreto. Dice que las dos lenguas, catalán y castellano, son oficiales, pero tienen naturaleza diferente. La lengua catalana se basa en un estatuto de territorialidad, con el propósito de mantener la primacía de esta lengua en su territorio histórico. Ahí ya vemos una declaración de principios completamente clara y meridiana. Mantener la primacía en su territorio histórico. Entonces, da igual que haya una mayoría de habitantes castellano parlantes, que el territorio histórico es ese y la lengua histórica es esa, y entonces pues el Gobierno se embarca en una ingeniería social para llevarnos a esa primacía, ¿no? En cambio, el castellano, pues dice, se basa en un estatuto personal a fin de amparar los derechos lingüísticos, cosa que luego tampoco se ha hecho, no se han amparado los derechos lingüísticos, pero al principio se decía. Cuando el catalán estaba en situación peor, pues se decía, igual que se decía que se quería proteger el derecho a la lengua, a estudiar en la lengua materna, ¿no? Luego, cuando ellos han dominado el sistema, pues se han olvidado de eso. Y dice, aunque el castellano no sea la lengua propia del territorio, es decir, es como una lengua invasora, ¿no? Pues que se tolera por los derechos lingüísticos, pero que no es la propia. Y dice, la comunidad autónoma tiene el derecho y el deber de acabar con la situación de anormalidad sociolingüística, de ahí lo de normalización. Claro, estamos en una situación anormal que quieren corregir. Bueno, el siguiente hito que tenemos es ya en 1997, con el gobierno Matas, y llega el famoso decreto de mínimos, famoso en las islas, pero no sé si vosotros tendréis una norma similar. Este decreto de mínimos lo que establece es que en la enseñanza hay un mínimo del 50% de enseñanza en lengua catalana. O sea, y no hay un máximo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que de ese 50% se ha ido avanzando hasta que en la educación pública, en la inmensa mayoría de colegios, pues lo único que sea en castellano es la asignatura de lengua castellana y el restante, 90% o lo que sea, todo en catalán. En cambio, no se puede hacer lo contrario. Tanto es así que ahora ha habido estos últimos años ha habido esas sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional que recogen el derecho a un 25% por lo menos en castellano y ni siquiera eso se respeta, ¿no? Bueno, en realidad ya... Esto era el decreto de mínimos del 97
Y después llega ya el Pacto de Progreso, que es del PSOE con los separatistas. Como se pueden imaginar, pues han ido dando más vueltas de tuerca. Pero es que además luego volvió Matas ya en coalición con Unión Mallorquina y aprobó la Ley de Función Pública en 2004, que requería el conocimiento del catalán para acceder a la Administración. Hay un breve alto con José Ramón Bauzá, que intentó resistirse a esto y acabaron expulsándolo de malas maneras del partido. Y en 2018, pues Francina Armengol, a quien ya conocen y ven pues, lo que hemos tenido allí, pues exige el catalán en la sanidad pública, que todavía había algunas excepciones, pues continuar con esas vueltas de tuerca, ¿no? Y un poco esta es la situación actual.